Val Kilmer fue, durante un tiempo, uno de los actores más solicitados y prometedores de Hollywood. En la década de 1990, protagonizó películas icónicas y demostró una versatilidad admirable, pasando de un piloto audaz en Top Gun a un actor visceral en The Doors, a uno de los papeles más codiciados del cine, Batman en Batman Forever. Su presencia era llamativa, su talento innegable y su carrera parecía destinada al éxito duradero. Sin embargo, de repente y sin fanfarrias, Kilmer simplemente desapareció del foco de atención. Durante casi 15 años, apenas apareció en proyectos relevantes, volviéndose prácticamente invisible para los grandes estudios. Él mismo llegó a decir que parecía estar en una especie de lista negra. Lo más intrigante es que no hubo escándalo en público, ningún despido formal ni ninguna razón clara que explicara su exclusión. Fue silenciado, como si lo hubieran borrado del panorama hollywoodense. Esta omisión es aún más sorprendente considerando la solidez de su carrera anterior. Kilmer era considerado una estrella nata. Su interpretación de Jim Morrison fue aclamada por la crítica, y su interpretación del Caballero Oscuro generó un intenso debate entre los fans. Pero todo cambió repentinamente cuando, sin justificación, fue reemplazado por George Clooney en Batman and Robin. El cambio no estuvo acompañado de declaraciones oficiales ni públicas, simplemente se hizo. Para alguien en la cúspide de su carrera, este tipo de despido abrupto fue inusual, y el silencio de la industria al respecto lo hizo aún más extraño. Con el paso del tiempo, surgieron explicaciones fragmentadas. Joel Schumacher, director de Batman Forever, rompió su silencio años después y describió su experiencia con Kilmer como infernal. Incluso lo llamó psicótico y dijo que rezaba para no tener que volver a trabajar con él. Según Schumacher, Kilmer era difícil tras bambalinas, creando un ambiente tenso y complicado durante el rodaje. Pero esta acusación, aunque seria, plantea otras preguntas. Después de todo, Hollywood está lleno de historias sobre actores con temperamentos desafiantes que siguen siendo contratados e incluso venerados. Entonces, ¿por qué despidieron a Kilmer tan drásticamente? La respuesta podría estar en otra teoría, propuesta por nada menos que Mel Gibson, quien trabajó con Kilmer y mantuvo una relación respetuosa con él. Para Gibson, el problema no era el temperamento de Kilmer, sino su reticencia a participar en el juego de poder de Hollywood. Kilmer era conocido por cuestionar órdenes, desafiar a productores y directores y decir lo que pensaba sin tapujos. En una industria impulsada por jerarquías informales, donde mantenerse a raya puede ser más importante que el talento, estas actitudes se consideran una amenaza. Kilmer no obedecía órdenes a ciegas, no sonreía a los ejecutivos solo para asegurarse un puesto, ni forjaba alianzas por conveniencia. Esto lo puso en una situación de conflicto con un sistema que prefiere la obediencia silenciosa a la autenticidad estridente. La desaparición de Val Kilmer, entonces, no parece haber sido solo consecuencia de disputas internas entre bastidores ni de malas decisiones profesionales. Parece ser un reflejo de cómo la industria trata a quienes se niegan a ceder. Hollywood es una industria que tiende a cultivar mitos y narrativas cuidadosamente construidas, pero también es conocida por silenciar a quienes desafían su control. La maquinaria del entretenimiento no ve con buenos ojos a quienes se salen del guión, cuestionan, exigen más que el papel de una marioneta. Val Kilmer es un claro ejemplo de ello. En lugar de simplemente actuar, se atrevió a confrontar, improvisar, desafiar las direcciones creativas y desafiar las jerarquías. No solo reescribió guiones, sino que los rechazó de plano cuando sintió
que no se ajustaban a su verdad artística. Fue entonces cuando comenzó el sutil ostracismo, las puertas que se cerraron sin fanfarrias, las invitaciones que simplemente dejaron de llegar. Ningún titular decía que estaba siendo castigado, pero bastaba con observar su progresiva desaparición para darse cuenta de que algo no cuadraba. Años después, Kilmer habló abiertamente sobre su comportamiento en la cima de su carrera. Admitió sus errores con una honestidad desarmante. Dijo que era arrogante, que hablaba demasiado y que no sabía cómo jugar al juego de Hollywood. Ingenuamente creía que el talento y la pasión eran suficientes para triunfar. No culpó a productores ni directores. Asumió su responsabilidad. Reconoció que en ese sistema se requería más que una entrega emocional. Se requería diplomacia, política y obediencia silenciosa. Al rebelarse, se convirtió en una molestia, y en Hollywood a las molestias se las ignora con silencio. Lo más inquietante es darse cuenta de que Kilmer no fue un caso aislado. A finales de los 90, otros grandes nombres también comenzaron a desaparecer de las pantallas. Mel Gibson, entonces una de las estrellas más influyentes del cine, empezó a ser dejado de lado. Wesley Snipes, protagonista de varias películas de éxito y pionero como héroe de acción negro, fue marginado. Brendan Fraser, un hombre con un carisma excepcional y un talento genuino, también desapareció misteriosamente. Los motivos nunca fueron claros. A veces hablaban de problemas personales, otras veces dificultades en el set, pero los rumores, nunca confirmados pero persistentes, apuntaban a una máquina que silencia sin dejar rastro. Gibson incluso dijo que se sintió observado, como en una vieja película del oeste donde un extraño entra en un bar y todos lo miran en silencio, desconfiados, esperando a que cometa el primer error para poder actuar. Y entonces llega 1999, un año que, en retrospectiva, parece envuelto en una densa sombra. Stanley Kubrick, uno de los cineastas más visionarios de la historia, estrena Eyes Wide Shut, su película más misteriosa y provocadora. Muere repentinamente antes del corte final, o eso dicen. Se cortan 25 minutos de la película sin una explicación convincente. El contenido de estas escenas nunca se ha hecho público. Surgen teorías, pero ninguna se confirma. Casualmente, o no, es en ese mismo año que Val Kilmer desaparece de los proyectos principales. El momento es demasiado extraño para ignorarlo. Parece haber una limpieza silenciosa en marcha tras bambalinas, una reorganización invisible de la Junta. Todo lo que desafía el control, todo lo que pone en riesgo la estructura, comienza a ser eliminado cuidadosamente, sin escándalos, sin titulares, pero con precisión quirúrgica. La verdad es que Hollywood no corrige, solo se protege. No debate sus defectos, silencia a quienes los exponen. El sistema está diseñado para mantener el control narrativo. Cuando alguien amenaza el orden, el sistema no necesita justificarse, simplemente lo borra. Val Kilmer, tras la icónica figura de Batman en Batman Forever, se revela como un personaje mucho más complejo de lo que el público pudo haber imaginado en aquel momento. Su interpretación de Bruce Wayne no fue precisamente carismática ni heroica en el sentido clásico. Había algo oscuro, contenido, casi sofocante. Era como si Kilmer interpretara a un hombre en constante conflicto, no solo con los villanos de Gotham, sino con demonios internos aún más intensos. Su versión del héroe enmascarado parecía usar el traje no como símbolo de poder, sino como una armadura emocional, un escudo contra algo que lo carcomía por dentro. Al repasar su carrera y su vida personal, especialmente a través del documental Val, estrenado en 2021, es imposible no notar este subtexto. La película, compuesta en gran parte por vídeos domésticos y archivos personales que él mismo grabó a lo largo de las décadas, muestra a un hombre
que siempre supo que necesitaba documentarlo todo, como si previera que algún día necesitaría demostrar algo o simplemente dejar un rastro honesto de quién era realmente. Al mismo tiempo que Val Kilmer empieza a distanciarse de Hollywood, otras sombras se ciernen tras bambalinas en la industria, y una de ellas tiene nombre: Jeffrey Epstein. El caso del financiero involucrado en una red internacional de tráfico sexual y abusos, con conexiones que se extendían hasta las más altas esferas del poder, empezó a llamar la atención precisamente cuando figuras como Kilmer desaparecieron del radar. Listas de pasajeros, registros de vuelo, invitados a islas exclusivas. Todo empezó a emerger fragmentado, dejando más preguntas que respuestas. Algunos rumores sugieren que Kilmer rechazó algún tipo de invitación, hizo preguntas incómodas o mostró inquietud en momentos inapropiados. Nadie tiene pruebas, pero hay un patrón silencioso. Figuras que desaparecen, proyectos cancelados, carreras interrumpidas abruptamente. Es en este ambiente de tensión velada que el nombre de Val vuelve a circular, no con bombos y platillos, sino con cierto misterio en el aire. Mientras tanto, otro proyecto con raíces profundas y espinosas está empezando a ganar atención: Sound de Libertad. La película trata sobre el rescate de niños víctimas de trata sexual, basada en hechos reales, y enfrentó obstáculos extremos antes de su estreno. A pesar del apoyo de grandes nombres como Mel Gibson, la película fue ignorada por los grandes estudios y pasó años archivada. Cuando finalmente se estrenó de forma independiente, se convirtió en un fenómeno de taquilla. Millones de personas fueron a verla, motivadas tanto por la curiosidad como por un sentido de urgencia con respecto al tema. Y, sin embargo, los principales medios de comunicación prefirieron desdeñar o atacar la película, acusándola de sensacionalismo o promoviendo teorías de la conspiración. El silencio institucional fue tan ensordecedor como cualquier controversia. Un silencio que, para muchos, confirmó que hay temas de los que simplemente no se puede hablar libremente. Mel Gibson, por su parte, había sido considerado un nombre controvertido en Hollywood durante años. Conocido por su franqueza, fue uno de los pocos que se pronunció públicamente contra los abusos sistemáticos de la industria. Habló sobre la explotación sexual, sobre las redes de poder que protegen a los depredadores, sobre la hipocresía tras el glamour. Cuando se involucró en la defensa del sonido, de la libertad, parecía no solo un gesto artístico, sino algo más visceral, más personal. Esta actitud reforzó su imagen de figura indeseada en los grandes eventos, de alguien marginado no por su talento, que nunca le faltó, sino por sentirse demasiado incómodo en una estructura que prefería mantener ciertas cortinas cerradas. Gibson, como Kilmer, se convirtió en un símbolo, no de fracaso, sino de resistencia. De voces que, incluso con todo en su contra, siguen intentando decir lo que muchos no quieren oír. El silencio como protección no fue, para Val Kilmer, un gesto de rendición. Fue una elección consciente, un escudo erigido contra el ruido abrumador de una industria que devora a sus ídolos. Mientras otros buscaban respuestas en gritos, exposiciones públicas y confrontaciones directas, Kilmer optó por retirarse. A diferencia de Mel Gibson, quien enfrentó sus propios demonios en público y continuó gritando y escandalizando, Val se retiró lentamente, palabra a palabra, presencia a presencia. Su silencio era resistencia, una barrera entre su esencia y la brutalidad del espectáculo. Su aparición en Top Gun, Maverick, fue recibida por el público como un regreso emotivo, casi heroico. Pero había algo más profundo, más denso en esa participación corta y conmovedora. Para quienes siguieron su trayectoria,
Lo que vieron allí fue un último acto cuidadosamente escenificado. Val ya no tenía voz. Literalmente. Lo que oímos en la pantalla fue una reconstrucción digital, un eco de quien una vez fue, una simulación creada por inteligencia artificial. Era como si el propio cine, que tanto se había alimentado de él, ahora estuviera ofreciéndole un homenaje póstumo mientras estaba vivo, un dispositivo para darnos la ilusión de que todavía estaba allí cuando, de hecho, ya había comenzado a desaparecer. Y desaparecer, de hecho, fue lo que hizo. Después de la película, Val se sumió en un silencio aún más profundo, canceló entrevistas, dejó de aparecer en eventos y respondió cada vez menos a sus amigos. Incluso sus familiares más cercanos comenzaron a distanciarse. El aislamiento ya no era solo una elección emocional, se convirtió en una decisión física, casi ritual. Era como si estuviera preparando su salida, paso a paso, como un actor ensayando la última escena de una obra que sabe que nunca se repetirá. Cuando llegó la noticia de su muerte en abril, muchos sintieron que ya había sucedido antes. Oficialmente, la causa fue neumonía. Pero la verdad revelada por la autopsia fue más cruel. Infecciones maltratadas, claros signos de desnutrición, evidencia de sufrimiento acumulado, físico, psicológico, espiritual. La despedida fue sutil, casi simbólica. Días antes de morir, Kilmer publicó un breve video en el que aparecía vestido de Batman, un papel que interpretó en los años 90. Miró a la cámara con una leve sonrisa, pero había algo roto en sus ojos. Dijo: «Tengo un animal para nosotros, por mucho tiempo». En aquel momento nadie lo entendió del todo. Ahora, el video se ha cristalizado como una despedida críptica, íntima y extrañamente poética, como si nos dijera con la poca voz que le quedaba que era hora de irse, pero a su manera, bajo sus propios términos. Val Kilmer fue mucho más que una estrella de taquilla. Fue una figura compleja, a veces incomprendida, que afrontó la fama no como un trofeo, sino como una batalla silenciosa. Su trayectoria plantea preguntas incómodas. ¿Cuántos artistas eligen el silencio para sobrevivir? ¿Cuántos prefieren el exilio emocional a someterse a las crueles reglas de un sistema que solo valora a quienes aún pueden dar algo a cambio? Quizás el silencio de Kilmer fue, al final, su acto más audaz. Una negación definitiva de la lógica, del espectáculo, un recordatorio de que la resistencia a veces es simplemente callar y retirarse, y que en ese gesto puede haber una fuerza más poderosa que cualquier grito.